Bueno, la, la anatomía de cabeza, que incluye el cráneo y la cara, y el cuello, es importante conocerla para poder trabajar en estética facial. La fisiología es el funcionamiento de las estructuras y nosotros cuando hacemos trabajo estético con nuestras manos, con nuestros equipos, con los principios activos, estamos alterando la fisiología y la podemos alterar para bien o para mal. Pongamos un ejemplo. Yo voy a realizar un procedimiento de peeling suave sobre la piel. Luego voy a penetrar un principio activo reafirmante, por ejemplo, en un procedimiento de rejuvenecimiento. Y después voy a realizar un masaje miofacial. Y al finalizar con una mascarilla blanqueadora. Entonces, esa es la descripción, no de todos los pasos, pero sí de los básicos del núcleo del tratamiento de un procedimiento facial de rejuvenecimiento. ¿Por qué de rejuvenecimiento? Porque estaba haciendo un peeling estético o un peeling soft. Eso que llaman soft peeling es los que retiran solamente algunas filas de células muertas de la capa córnea. No se van hasta el fondo de la epidermis, ni mucho menos hasta la dermis, que se conocen peeling moderados y peeling profundos, así como para ir adelantando el tema de los peeling. Entonces, con el solo hecho del peeling, yo ya estoy transformando la fisiología de la epidermis, ¿sí? Porque le estoy quitando grosor a la piel, estoy haciendo que la piel haga unas reacciones de protección, estoy haciendo que esta epidermis se active metabólicamente hablando. Y estoy preparando la piel para que penetren los activos. Entonces después digo que voy a penetrar un activo reafirmante. Pensemos en alguno de los nombres. Ustedes pueden penetrar activos reafirmantes que se usan cotidianamente en la mesoterapia inyectable. Se pueden usar para penetrar con un electroporador o se pueden penetrar con un campo magnético o con un ionizador de corriente galvánica. Entonces, seguimos mirando cómo la fisiología altera o se altera con este segundo procedimiento. Entonces, primero, aplico este DMAE tópicamente sobre la piel, ¿sí? DMAE reafirmante o silicio o, bueno, hay marcas N, ¿no? Entonces, el producto solito sobre la piel, como es líquido, casi no penetra, solito no me cambia la fisiología, o sea, el funcionamiento de mi piel. Pero apenas le pongo la corriente que voy a utilizar, el electroporador o la corriente galvánica, entonces esta corriente, por ejemplo, si fue un ionizador, cambia la polaridad de los iones de mi piel para que sean receptivos a los iones del producto. Entonces, eso hace que el funcionamiento de mi piel cambie con respecto a cómo estaba antes de la ionización. Si yo me equivoco y, por ejemplo, ionizo una sustancia que fuera alcalina, como una sal, y la pongo a ionizar en negativo, esa ionización puede afectar la fisiología de mi piel de manera dañina para la piel, ¿cierto? O sea, en vez de penetrar algo que le sirva a la piel, la vamos a quemar en una quemadura leve y es una quemadura interna. Usted no ve por fuera mayor cosa, pero por dentro sí, ¿no? Entonces, por eso les digo que todo lo que hacemos altera la fisiología, o sea, el funcionamiento de nuestra piel para bien o para mal. La idea es que todo lo que hagamos, lo hagamos para bien de la paciente o de la usuaria o del usuario, ¿verdad? Y para poder hacer estos procedimientos para bien, pues tenemos que prepararnos. Nunca sobra todo seminario y todo taller que podamos hacer. Ustedes ahorita en Facebook, en Instagram, encuentran talleres gratuitos que muchas personas ofrecemos para
Pues la idea inicial de cuando hacemos talleres gratuitos es que la gente nos conozca y que se entere de lo que podemos dar, de lo que podemos ofrecer, pero a la vez dar un valor agregado, o sea, algo que le sirva a la gente para aprender. Yo sigo tomando talleres, algunos de pago, algunos gratuitos, sigo aprendiendo de manera autodidacta porque nunca sobra todo el conocimiento nuevo que llega o el refuerzo de esas cosas que a uno se le olvidan. Esto que tú aprendiste hace 10 años y no has vuelto a repasar, se quedó en la papelera de reciclaje del cerebro. Entonces toca rescatarlo, desempolvarlo y tenerlo presente para que ustedes sean calificadas como excelentes profesionales. Entonces, toda esta cantaleta es para reforzar la idea de que sigan siendo autodidactas y aprendiendo muchísimo. Nunca paren de aprender, porque la parte de explicar que los huesos, en fin, no nos vamos a detener tanto. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo, socializar algo de sus expectativas, de, pues digamos, de lo que quisieran, que esperan de este diplomado? No, no es obligatorio que todas participen, pero si alguna lo quiere decir, me gusta por oírlas y por sentir la presencia más personalizada, que no me vuelva yo aquí en un monólogo. Todas silenciosas. ¿Qué piensa Wendy? No, Wendy está muy calladita hoy. No, no las escucho. Buenas noches. Listo. Bueno, Wendy. Liliana, ¿tú quieres compartir algo? ¿Qué esperas de este diplomado? ¿Qué sabes? Pues lo que yo espero del diplomado es el crecimiento personal y el profesional. Eh, Sí, Me han encantado las clases, profe, su merced explica súper despacito y eso me ha encantado porque es bien desminuzadito y me sirve para aprender y memorizar. Gracias, profe. vale, Liliana. Liliana, ¿tú ya sabías de facial? Sí, pero lo que decía, profe, cosas que son de pronto muy dudas y ahorita pues han cambiado muchas cosas, entonces pues quiero es como actualizarme. Sí, Porque pues yo hago las limpiezas de la época que uno le enseñaron, pero entonces ahorita ya está la de microdermoración, está la paleta ultrasónica, entonces hay cosas que uno pues ve a las compañeras que salen nuevas y saben más y pues uno lo que no quieren es que le corra la butaca, sino pues estar como al día para uno seguir trabajando. sí. Liliana, y te puedo contar también que aparecen técnicas que parecen nuevas y cuando las vas a mirar es que la bautizaron con un nombre diferente, con un nombre más comercial, más vendedor, pero a veces son cosas que conocíamos, sobre todo las que aprendimos años atrás, cosas que ya conocíamos. Claro, te lo ofrecen con productos modernos, con otras presentaciones y le añaden o le quitan cositas, pero hay muchas de las cosas que uno dice, ¿qué es esto? Y va a tomar los talleres y se da cuenta que era algo que uno ya sabía, que de pronto no estaba poniendo en práctica. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, lo que está sucediendo en el exterior con la maderoterapia y los vendajes. Nosotros aquí en la estética colombiana parecía que como que empezamos a dejar atrás todo esto de madera y de vendajes y hasta ciertas mascarillas que se usaban antes, como todo lo de yeso. Y, y eso está en furor en México, en Puerto Rico, en las comunidades latinas de Estados Unidos, como si fuera la novedad. Entonces, al final, yo siempre lo que insisto es que los procedimientos pueden pasar de moda, pero si sirvieron antes, siguen sirviendo ahorita. Entonces, es bueno también retomar nuestras técnicas viejas y ponerles el plus o la parte moderna para poderlo comercializar sin que parezcamos anticuadas, ¿no? Entonces también para eso nos sirven las actualizaciones.
Ok, entonces ya escuché la voz de alguna para no sentirme solita. Ahora voy a continuar entonces. Debemos conocer los huesos que conforman nuestro cráneo y cara y cuello y conocer algunas de las características que lo reconocen. Mm, los huesos del cráneo están soldados a través de una sutura. Esto que vemos acá se llaman suturas. Son unas uniones firmes, firmes. O sea, usted no encuentra que esos huesos se articulen, es decir, que se muevan. Están selladitos. Entonces, si uno mirara un cráneo destapado sin sus músculos, encontraría como una sola bóveda, una sola circunferencia sellada, pero con una especie de cicatrices, a eso se le llaman las suturas. Entonces, el hueso que tenemos abarcando la frente y hacia la parte posterior de la cabeza, que aquí aparece en color amarillo, se llama frontal. Entonces, uno dice el frontal está en la cara. Eh, Tú lo ves en la cara, pero el frontal se considera un hueso del cráneo, es un solo hueso. En la parte posterior tenemos también un único hueso llamado occipital. Este hueso llamado occipital tiene una entrada que junto con un hueso llamado el esfenoides conforma lo que se conoce como la silla turca o el occipucio. Entonces, para que identifiquen eso como zonas. Cuando yo digo occipital, estoy hablando del hueso. Pero cuando digo occipucio, estoy hablando de la zona donde está ubicado ese hueso. Cuando digo la silla turca, es este hueso más una parte del esfenoides, pero por dentro. Entonces, la silla turca le permite al cerebelo como descansar allí. Entonces, miren, ya tenemos dos huesos enfrentados, frontal y occipital atrás. Están dos huesos muy grandes que se conocen con el nombre de parietal. Entonces está un parietal a la derecha y un parietal allá por atrás a la izquierda. Aquí lo veríamos en este lateral. Este sería el parietal derecho, sí, derecho, izquierdo, perdón, y este el parietal derecho. Entonces, estos dos huesos son casi tan grandes como el frontal y los puedes cubrir en tu cabeza. Voy a mostrar aquí, es que yo no me estoy viendo en el video, de la siguiente manera. Cuando yo hablo del frontal, más o menos el frontal tiene el tamaño de mi mano extendida. O sea, si yo tengo una mano pequeña, es muy probable que mi frontal sea pequeño, porque la mayoría de seres humanos somos como con una simetría en nuestras estructuras. Hay excepciones. Entonces, sobre la ceja coloco mi mano y puedo decir que el frontal va hasta donde termina mi mano con el pulgar, o sea, así. ¿Listo? Para los huesos parietales hago lo mismo. Detrás del hueso frontal coloco mi manito extendida, las junto aquí arriba y esos serían los parietales. ¿Sí? Eso es para que lo puedan como memorizar. Cuando el bebé está recién nacido, estos dos huesitos parietales están separados. Entonces, a esa separación le dan el nombre de fontanela. Las abuelitas le decían la mollera, me parece. La mollera, ¿sí? Entonces, esta área es abierta y se va cerrando lentamente como hasta el año de edad. Entonces, cuando el bebé ya va creciendo, esto se va cerrando y se sutura. En esos casos, se sutura quiere decir se sellan los dos huesos. Hay casos en los que esa fontanela se cierra demasiado rápido. O sea que el niño cierra este huequito que tiene aquí de los huesos antes del año y esos niños van a tener problemas en su crecimiento porque si bien es cierto que la cabeza no crece al ritmo que crecen los otros huesos del cuerpo, también es cierto que el cerebro va creciendo en la medida que vamos aprendiendo cosas. Entonces llega un momento en que si se cerró muy rápido, esos huesos no van a crecer casi nada. No es como los huesos que tienen epífisis y diáfisis, o sea, como el hueso de los brazos, de las piernas, de las extremidades. Entonces, el cerebro
crece y no cabe dentro de la bóveda craneal y empiezan a tener ciertas enfermedades, limitaciones. Bueno, es algo que después requiere como cirugías. Entonces, como para que identifiquen cosas de la fisiología de los huesos. No es tanto aprenderse los nombres, sino entender pues muchas cosas. Entonces tendríamos frontal, occipital. El occipital abarca también el tamaño de mi mano, así cerradito los dedos, aquí detrás, justo por encima del cuello. O sea, una vez que sientes que ya no tienes vértebras ahí, que ya no está el cuello, ahí empieza el occipital. Luego hay dos huesos pequeños que los mides con tu mano dobladita así, o sea, los deditos no empuñados completamente, sino dobladitos como en forma de garra, y te tapas de la oreja hacia atrás, más bien en esta forma, así. Y esos serían los temporales. Estos dos del tamaño de tu manito así doblada son los temporales. Frontal, occipital, parietales, temporales. Entonces, cuando supongamos que más adelante les dé a ustedes por aprender digitopuntura o terapias chinas de origen oriental, entonces le van a decir dos dedos o un cun y medio por encima del ápice de la oreja sobre el hueso temporal. Entonces se queda uno, o sea, gringo cuando dice, ¿y el temporal dónde quedaba? Entonces, razones como esas ayudan a que uno se convenza de que debe repasar la anatomía. Y eso lo consigue uno de manera, trabajándolo de manera cotidiana. Busquen láminas como así en las papelerías grandes, láminas un cuartico, de un octavo de tamaño, y las tienen, eso no queda mal en el escenario de trabajo. O sea, las láminas de anatomía vienen bien en los consultorios médicos, en los consultorios de estética también. Entonces pueden hacerse así como un espacio donde tengan esas láminas, y cuando estén haciendo sus pausas activas se paran frente a alguna de esas láminas de músculos, de huesos, y se aprenden unas dos estructuras, las miran dónde están ubicadas. Después, cuando se meten en su celular a mirar el TikTok y el Facebook, sacan 5 minuticos para mirar esa estructura que se aprendió en videos de YouTube y le enseñan a uno. Por ejemplo, yo les voy a pasar links de unos videos que he encontrado por internet sobre el hueso etmoides, sobre el hueso esfenoides, para uno entender cosas de esta zona del cráneo. En realidad nosotros no afectamos a los huesos directamente con las terapias faciales, pero podría suceder que sí lo afectes cuando, por ejemplo, estás aprendiendo cómo usar un ultrasonido y solo aprendiste a usar lo corporal y tú escuchaste por ahí en algún seminario que puedes penetrar activos con ultrasonido o trabajar rejuvenecimiento con ultrasonido, y no conociendo bien las estructuras que encuentras y la distancia que hay, podrías estar colocando un ultrasonido que es corporal o un ultrasonido a mucha intensidad o por mucho tiempo, que puede terminar afectando los huesos. ¿Sí? Entonces, así es como uno va uniendo y atando cabos para no hacer cosas locas, porque sí que se ven cosas locas en la estética, porque a veces uno acomoda información, o sea, se le hace fácil. O sea, desde muchos, digamos que a veces uno saca conclusiones de algo que le dijeron en algún estudio y uno completa con otra formación que tiene de atrás, pero no verifica si eso se puede hacer o no. Bueno, entonces, en los huesos de la cabeza nos falta uno que se llama el esfenoides. Ese hueso usted lo ve aquí como en la sien y uno piensa que es un pedacito de lámina aquí en el exterior de la bóveda craneal. Pues no, ese hueso, no solamente ese pedacito de hueso es, digamos, como las aletas del hueso, acá y acá, pero por dentro está atravesado así, tiene una forma como de mariposa y se vería dentro del cráneo más o menos como en este sentido, como así. Entonces, ese huesito esfenoides
hace las veces de piso para el cerebro, ¿sí? Entonces, una aletica está aquí por la sien derecha y otra aletica por la sien izquierda y acá. Esto sostiene al cerebro para que el cerebro no se caiga para la cara, ¿sí? O sea, no se venga hacia la cara, o sea, no se escurra, ¿no? Entonces, eso hace el esfenoide. Si uno en los dibujitos solo ve esto. Listo. Pasemos a los huesos de la cara. En la cara los huesos también están suturados, unidos, excepto uno. El único hueso de la cara que se mueve es este que se llama el maxilar inferior. Este maxilar inferior tiene una articulación aquí en esta zona, vendría a ser debajito de la oreja, como por acá está la articulación del maxilar inferior. Si nosotros hacemos técnicas violentas en el maxilar inferior, podríamos desencajar la articulación, ¿cierto? Si nomás bostezando duro se puede desencajar. Entonces, cuando yo digo técnicas violentas, es que uno a veces por internet encuentra masajes con el nombre de descontracturantes, en fin. Si ustedes recuerdan y alguna vez lo han aprendido, yo lo aprendí en un tiempo y dejé de hacerlo cuando me di cuenta de todo lo que uno puede dañar con eso. Entonces, la cabeza del usuario está en la camilla, levemente salida como hacia afuera, y el terapeuta empieza a girarlo suavemente y de repente, imaginen que mi cabeza no está así vertical, sino acostada en la camilla y de repente le dicen respire, exhale y en la exhalación le hacen. Entonces, si de pronto yo coloqué mal la mano acá y volteo de esta manera, podría desarticular el maxilar inferior sin contar con lo que le pudiera suceder a las vértebras cervicales que están acá. ¿Listo? Entonces, maxilar inferior, el único hueso móvil de la cara. Todo lo que nosotros movemos en la cara como hueso es solo maxilar inferior, ¿cierto? El maxilar superior es un hueso que cuando nacemos era doble, o sea, uno a la izquierda y otro a la derecha. Él es fijo, mire, todo está aquí en color, yo creo que esto es un color como plomito, como un color gris. Ese es el maxilar superior. Entonces, los dos maxilares están, digamos, son los que hacen el efecto de la masticación. Ese maxilar superior, en algunos textos aparece como dos huesos, porque cuando somos fetos en el vientre está separado acá. Pero en la medida que nos hacemos más, nacemos y vamos creciendo, esto se sutura acá, entonces se vuelve un solo hueso. ¿Sí? Maxilar superior. Él es quieto, no es móvil. Yo ahorita que estoy hablando, lo único que se mueve es el de abajo, acá. ¿Listo? Cuando masticamos, todo eso. Bueno, todo lo demás que movemos en la cara son músculos nomás. Mire, cuando subo el entrecejo, cuando lo frunzo, solo músculos, no se está moviendo ningún hueso. ¿Sí? Seguimos mirando huesos de la cara. Aquí, como les digo, la idea no es que ustedes con la clase de hoy se vayan a memorizar todo esto, solamente es como entender las generalidades. Más bien, se ponen a mirar los links de los videos que les envié, son cortos de 10, 12 minutos y ahí también encuentran pues explicaciones similares a estas y con ellas también pueden reforzar. También se pueden bajar aplicaciones de anatomía, se puede simplemente meterse a internet en YouTube y buscar específicamente vértebras cervicales y ahí le explican, o sea, son súper completísimos porque se los explican personas que saben muchísimo de anatomía. Yo apenas sé la básica, la que necesitamos para ser esteticistas, ¿no? Entonces, encuentran mucha formación que les va a aclarar más ideas. Entonces, los dos huesitos que encontramos aquí de color verdecito al lado y lado del maxilar se llaman hueso malar. Entonces, mira, el maxilar se abre así, el maxilar superior acá, y en realidad llega hasta allá, porque él es el que sostiene los dientes superiores. Y luego, este pedacito que vemos acá, hasta arriba, se llama el malar. El malar conecta aquí por detrás de la orejita con el temporal. Ese hueso malar no lo confundan con molar, ¿sí? Molar es una muela. Malar
es el nombre del hueso que da la forma al pómulo. Ese hueso también tiene como una entrada aquí por dentro, como, háganme cuenta esto así, que le ayuda a formar la órbita del ojo para que se sostenga el ojo. ¿Sí? Entonces, ese hueso malar, en algunos textos usted lo encuentra con el nombre de cigomático. Yo lo sigo llamando malar para dejarle el nombre de cigomático a los músculos que lo forran ahí. Entonces, puede suceder que usted vaya a algún congreso o seminario y le estén hablando de masajes a la altura del hueso malar. Entonces usted dice, ay, ya el malar, y de pronto de memoria ahorita no se recuerda bien dónde es, pero va y busca y dice, ay, claro, es el hueso del pómulo. ¿Sí? Entonces, mm, se conoce así con el nombre de malar. Al frente, los huesos que nos forman la nariz son varios. La punta, esto de la nariz no es hueso, estos son cartílagos. El hueso viene hasta acá, ahí, del hueso nasal, ¿cierto? Y esto es cartílago. Entonces, cuando ustedes estén viendo posoperatorio y les hablen de las cirugías de rinoplastia, le van a hablar de los huesos que fueron afectados cuando la rinoplastia abarcó hasta enderezar tabique y todo eso. Entonces, este hueso que forma el tabique nasal, lo que uno conoce como tabique, este exterior que puedo tocar, se llama como nasal, como indicando que es de la nariz. Pero existe otro hueso hacia lo largo de la nariz, pero por debajo, o sea, es como si se fuera por debajo, que se llama vómer. Vómer con V, ¿sí? Entonces, ay, Liz, ¿se había salido? Ese vómer es un huesito que yo no puedo tocar desde el exterior, ¿sí? Ni siquiera metiendo los dedos entre la nariz, ¿sí? Es como si fuera el subterráneo de la nariz. Bueno, entonces tenemos vómer con V. Aquí lo podemos sacar. A ver, etmoides, no, este no me lo muestra acá. Así, mire, vómer, aquí con V. Las que estén mirando en celular pueden agrandar para leerlo. Entonces es como esta línea, este tabique interno. En la nariz también tenemos otros 4 huesecillos muy pequeños que se llaman cornetes. Entonces están, eso sí los podría tocar metiendo el dedito entre la nariz. Hacia abajo están los cornetes inferiores y hacia el lado están los cornetes superiores. Cuando hacen cirugías faciales, en algunas oportunidades en la rinoplastia intervienen estos cornetes para quitar la anchura de la nariz. Otras veces solo cortan cartílago. Entonces, si usted tiene una paciente a la que le hicieron rinoplastia y usted averigua cómo fue la rinoplastia, si le intervinieron los huesos, el nasal y los cornetes, ella se va a demorar más en recuperarse. Entonces, tú no le puedes hacer un facial normal, un masaje, hasta que hayan pasado aproximadamente 6 meses. Si solo le intervinieron los cornetes, a los 3 meses ya le puedes hacer masajes, perdón, los cornetes no, sino el cartílago. A los 3 meses ya le podrías hacer masaje. Entonces, miren la importancia de saber la anatomía para cuando aprende uno de esos otros temas, los entienda mejor. Entonces ya tenemos que en la cara está el maxilar inferior, el maxilar superior, el hueso nasal, el hueso vómer y los 4 huesecillos llamados cornetes y el hueso malar. El malar es a ambos lados, ¿listo? Malar izquierdo y malar derecho, que forma el pómulo. Bueno, hay otro huesecito que está por dentro formando la cuenca del ojo que se llama unguis. Entonces está por acá. O sea, uno, pues aquí no lo puedo tocar bien porque mi globo ocular no lo permite, pero en una calavera sí se podría meter el dedo y tocar el unguis que estaría ahí por dentro. También le dicen lagrimal, o sea, si usted lo encuentra como lagrimal o lacrimal o unguis, es lo mismo. Miren, aquí lo voy a señalar, se puede ver ese unguis. Bueno, digamos que la cuenca del ojo se termina de formar con otro hueso llamado etmoides. Entonces aquí lo vemos que saca etmoides, saca la flechita y lo vemos aquí en el fondo del ojo. Pero el etmoides tiene forma de T, o sea, está el frontal,
está el nasal. Por detrás de esta intersección va a estar el huesito así, baja como un tabique acá, como una T, y saca como una mariposita hacia los lados. Entonces, eso se llama etmoides. Entonces, ese huesito corresponde a la cara, pero no lo puedo tocar desde afuera, está por dentro. Entonces, nos ayuda a formar la cuenca del ojo. Otro hueso que sí lo podemos tocar, pero abriendo la boca, es el palatino. Entonces, forma el paladar. Cuando ustedes ven una persona a la que le hayan hecho cirugías, eso que le llaman labio leporino y paladar hendido, ¿sí? No es hundido, sino hendido, es que el bebé en su desarrollo fetal o por genética, la verdad que yo no he averiguado mucho si es algo pues, que sucede como por genética o es en el momento de la división celular que se daña la estructura. Entonces, le queda no solo el labiecito y los músculos abiertos, sino todo el hueso palatino abierto. Entonces, estos niños necesitan la cirugía sí o sí. Son como 7 cirugías. La primera es cerrar el paladar. ¿Por qué? Porque el palatino, el hueso palatino es el que hace la bóveda de la boca, o sea, el techo de la boca, y el palatino es el que separa las mucosas nasales de los alimentos. Entonces, cuando un niño tiene el paladar hendido al comer, los alimentos se le suben a la nariz y la mucosidad se le baja a la boca. Entonces, es la primera cirugía que hacen, unir ese huesito. Después ya vienen otras en la medida que ellos van creciendo para ahora sí hacer la parte estética de afuera. Entonces, ese palatino es lo que le llaman paladar hendido cuando queda así como si tuviera una zanja en medio. Bueno, entonces ya tenemos ahí los huesecitos de la cara que suman 14. Creo que ya los dije todos, no me salté ninguno. Y nos pasamos a los huesos del cuello. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza abran su micrófono y me la hacen. Listo, acá. Bueno, entonces, los huesos del cuello son las 7 vértebras cervicales. Estas son las vértebras cervicales. La primera se llama, las vértebras cervicales se denotan con la letra C mayúscula, C de cervical. O sea, nosotros podemos decir que las vértebras son los huesos que forman la columna vertebral y según donde estén ubicadas esas vértebras, entonces reciben el nombre de cervical las del cuello, dorsal las de la espalda alta, lumbar las de la cintura y sacro y coxis las de que van llegando espalda baja hacia la cola. Entonces, estas vértebras cervicales son 7 y reciben los números de acuerdo a donde estén ubicadas. Entonces, C1 es la que está más cerca al occipital, este. Tiene otro nombre que le llaman atlas, ¿sí? Le dicen la vértebra atlas. Entonces van a escuchar por ahí quiroprácticos que le dicen que le hace una elongación al cuello trabajando desde el atlas. Y usted dice, ¿el atlas qué es? Entonces es otro como el apodo de la C1, de la cervical 1. Luego sigue la cervical 2, que también tiene otro nombre que se llama el axis. Luego sigue la cervical 3, luego la cervical 4, cervical 5, cervical 6 y cervical 7. Entonces, por ejemplo, usted está llenando una ficha técnica para hacer un procedimiento X facial y usted le pregunta a la persona, ¿tiene algún tipo de lesión en columna? Y ella le dice, ay, sí, yo tengo una hernia discal entre la C4 y la C5 y usted se queda con los ojos desorbitados y la boca abierta, igual lo anota ahí, disimula y entonces se va a internet a buscar, si es juiciosa, a buscar qué es la C4 y la C5. Entonces, aquí vamos adelantando ese conocimiento. Entonces, ¿qué quiere? Después usted ya empieza a buscar qué es una hernia discal, Dios mío, para saber las contraindicaciones. Entonces, si le dijeron eso, usted llega y cuenta. De hecho, las puede tocar a pulso, o sea, tocar el cuello y sentir estas, digamos, salientes, se me olvida el nombre ahorita de ese accidente de los huesos, se llaman así accidentes de los huesos o lo llamaban antes.
estas cabecitas, ¿cierto? Entonces dice, la 1 está justo debajo del cráneo, ¿cierto? La 2, la 3, la 4, la 5, y dice, uy, está por debajo de la mitad del cuello. Entonces dice, ahí tiene una hernia discal. Mire, este usuario no le permite a usted hacerle movimientos de cuello. ¿Por qué? Porque la hernia es como si se saliera una porción de los tejidos internos de la columna vertebral entre estas dos vértebras. Entonces usted le hace de pronto le puede hacer uno que otro estiramiento, pero no le puede hacer curvaturas a los lados, no le puede hacer, hay unos movimientos que uno hace como ¿por qué tengo yo fija aquí a esta niña? No le puede hacer movimientos ondulatorios, no le va a poder hacer esta descontractura porque puede hacer que la hernia empeore, inclusive llevar a una persona a dejarla pues parapléjica, ¿no? Entonces, por eso, la anatomía no te da toda la información que necesitas. La anatomía es como un requisito para que entiendas después lesiones, para que entiendas contraindicaciones, todo eso, ¿sí? Entonces, y eso es un ladrillo, a la gente no le gusta la anatomía, o sea, aprender anatomía les da mucha pereza, y para aprenderla de verdad le toca a uno hacer, calcar, colorear, sacar con una flechita, mirar los videos en 3D, hacer cosas en plastilina. Esa es una manera de aprender anatomía. Normalmente lo hace uno cuando lo obligan en una escuela, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, la manera de aprender. ¿Listo? No. Acá, permítanme. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, ay, se me está adelantando. Vamos a hablar de otro huesito que se encuentra en el cuello y que es desconocido. Él es anónimo para un montón de gente. Y acá no se nota tanto, mire, este huesito se llama hioides. Se escribe con H, I, O, D, E, S. El hueso hioides, junto con la rótula, que está en la rodilla, son los únicos huesos que no están articulados, o sea, que no están unidos a otros huesos a través de ligamentos. Entonces, ay, bueno, espere, le voy a enviar el enlace a otra. Pegar. Sí, porque está colgada. Bueno, entonces el helioides es un hueso que está sueltico, tiene forma de anillo y ese anillo es un sostén para la tiroides. Entonces, ese huesito hioides no está agarrado con ligamentos a otro hueso específicamente. Él sí tiene unos músculos que lo atan a la clavícula, por ejemplo, aquí hay este músculo se llama el homoioideo, entonces lo lleva el hioides, lo une aquí al omóplato. Otro músculo acá se llama el esternoioideo, entonces lo lleva al esternón, o sea, une el hioides con el esternón, que es este hueso aquí al frente de nuestro pecho. Está el estiloioideo, o sea, son como 5 músculos que lo sostienen. Entonces, esto hace que el huesito sea muy sensible a desubicarse, causando inclusive afectaciones de la tiroides. Entonces, vuelve y juega. Por eso les digo que yo no volví a hacer esa descontractura. Si no más le dicen a uno que hacer esto con el teléfono mientras hace otra actividad, miren esto, causa que, entre otras cosas, que el hioides se corra, se mueva para un ladito y ese hioides termina afectando la propia tiroides o hasta la tráquea y otras estructuras. Entonces, cuando uno hace la famosa descontractura del cuac para allá y cuac para acá, podría
desacomodar el hueso hioides y ni por enterado, quizá no de consecuencias inmediatas, sino que se van a ver pues, con el tiempo y no reconocemos qué fue lo que pasó. La persona que, es más, puede que la persona que está padeciendo del mal que le causamos no lo asocie con lo que nosotros le hicimos. Entonces, entre más aprendamos anatomía, más cuidado le tenemos a lo que vayamos a hacer en tratamientos estéticos de toda índole. Entonces, yo solo les quiero dejar sembrada la inquietud, las posibilidades del daño que podemos hacer, pero también del beneficio. O sea, hoy estoy como esa anatomía, motivándolas a aprender más, como mostrándole lo malo que puede pasar, no para asustarlas, sino para que sean conscientes de todas las técnicas nuevas que aprendan y las evalúen y no traguen entero, porque uno hace mucho seminario que es enteramente práctico, incluyendo los que yo dicto, donde uno no da estas especificaciones. Además, porque uno asume o los profes solemos asumir que los que están tomando seminarios y talleres ya son técnicos y que vieron toda esa anatomía. Lo que uno se da cuenta en la vida real es que puede que lo hayan visto y aprendido, pero no lo asocian con lo malo que puede pasar cuando nosotros hacemos terapias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si voy muy rápido, me dicen y nos devolvemos. Después de que reconocemos los huesos, que en el cuello son las 7 vértebras y el hueso hioides, entonces lo siguiente que deberíamos reconocer son los músculos. Los músculos son estructuras que se acomodan sobre los huesos y además se insertan en ellos. Gracias a los músculos, tendones y tendones, que son los extremos de los músculos, nosotros podemos hacer que los huesos se muevan. O sea, el hueso solo no se mueve. El hueso tiene que estar agarrado con músculos. Entonces, también hay que contarles que los músculos están formados por muchas fibras. Esto que vemos acá, por ejemplo, esto así, que parece como grietas, es mostrando las fibras musculares. Entonces, las fibras musculares tienen un sentido específico, o sea, hay unas que son verticales, hay unas que son, por ejemplo, estos se ven entre verticales y oblicuas, ¿sí? Hay unas que son, estas, por ejemplo, del cigomático son oblicuas, pero miren las fibras del orbicular de los párpados y del orbicular de los labios, son redondas. Las fibras del trapecio, mira que es aquí en el cuello y espalda, vienen oblicuas desde el cuello hacia el hombro y luego oblicuas desde el cuello hacia la espalda dorsal. Entonces, esto es importante reconocer cómo van las fibras para cuando voy a hacer un masaje de descontractura, cuando se presenta dolor muscular, cuando voy a colocar gimnasia pasiva para tonificación, debo reconocer cómo van esas fibras. Entonces, por eso es que en anatomía nos enseñan más que todo a entender los músculos cuando estamos aprendiendo estética, porque eso sí tiene más aplicación. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un masaje llamado miofacial, mío viene de miología y miología es el estudio de los músculos. Entonces, esa miología significa eh, que está relacionado con los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo digo masaje miofacial, ese miofacial lo voy a deletrear cómo se escribe para que no lo confundan con el miofacial. Entonces, miofacial, mío de músculos y facial con C de rostro, del facial. Pero miofacial con SC, o sea, de fascia, es un masaje que se puede hacer en cualquier parte del cuerpo y es para descontracturar, bueno, el nombre no sería descongestionar las fascias. Las fascias, ¿qué son? Que los músculos están en nuestro cuerpo como un hojaldre. Músculos por debajo, músculos por encima y más por encima. 3, 4 colchoncitos de músculo. Y entre un músculo y otro, e inclusive en el mismo músculo, hay unas membranitas muy delgadas que se llaman fascias. Y esas membranitas
pues cumplen muchas funciones y a veces como que se recogen esas fascias. Entonces, hay personas especializadas en hacer masajes faciales, pero ese facial con SC se refiere a las fascias y ese facial con C se refiere al rostro. ¿Listo? Entonces, eso lo primero, o digamos, las cosas que debemos tener en cuenta. ¿Cómo van las fibras musculares? Porque dependiendo de eso, yo coloco la gimnasia pasiva y eso cuando estemos viendo aparatología facial, vamos a hablar de la gimnasia pasiva para rejuvenecimiento, qué función cumple, pero miren, esto lo necesitamos entender para cuando les diga que se tiene que colocar, por ejemplo, si le va a colocar en los cigomáticos, entonces uno va acá y otro va acá, porque mire, este es un cigomático menor, cigomático mayor, y así es como van sus fibras, ¿sí? Entonces, yo necesito que me las contraiga así para fortalecer esta parte superior del rostro y no se vea lánguida, ¿sí? Es como hacer el ejercicio, ¿sí? Y así sucesivamente cuando están trabajando en corporal y que cómo van sus fibras, que van en capas. Otra cosita que hay que entender es que los músculos se insertan, por ejemplo, lo voy a mostrar más fácil en el brazo. Para que yo pueda doblar este brazo, algunos músculos vienen desde el antebrazo al brazo, o sea, se insertan en este para que cuando el músculo se encoja me permita doblar, no más el dedo. Si el músculo estuviera solo en la falange distal, entonces yo no podría doblar así porque no está unido con otra articulación. Entonces, los músculos, algunos vienen, por ejemplo, de la falange distal a la medial y otros vienen de la medial a la proximal y algunos vienen de la distal a la proximal, ¿cierto? Para que yo pueda hacer esto. Entonces, a eso es lo que le conocemos como el aparato locomotor, la unión de los huesos con los músculos, sus respectivos tendones y las articulaciones, porque las articulaciones es cualquier lado donde se doble, ¿sí? Se doble. Por eso les decía que en la cara no hay sino una articulación, esta, la del maxilar inferior, es la única para poder abrir y cerrar la boca. Entonces, pues dicho eso, podemos mencionar algunos de los músculos que tenemos. Yo digo algunos porque yo me centro más que todo en los superficiales. Recuerdan que tenemos colchoncitos de músculos, entonces en los de arriba, que es en los que solemos actuar con masaje, en los que actuamos cuando ponemos la gimnasia pasiva o un TENS, en los que actuamos cuando hacemos ejercicio facial que hay que incorporarlo, enseñarle a la clienta cómo hacerlo para que mantenga tonificados sus músculos faciales. Entonces vamos a empezar que los músculos del cráneo reciben el nombre de los huesos. Entonces, aquí tenemos el temporal, entonces está el músculo temporal. Aquí tenemos el hueso frontal y atrás el occipital, entonces tenemos eh, una fibra de músculos que, o sea, las fibras de este músculo frontal que van desde la frente hacia el occipital, ¿cierto? Entonces se llama fronto-occipital. Están los músculos de los parietales, entonces a veces le dicen a ese músculo parietal unido con el temporal, le dicen temporoparietal, porque no está solito, sino unido al parietal. Cuando trabajamos un masaje craneal, ustedes en facial pueden incluir el masaje craneal y de cuello para dar un valor agregado y porque forma parte de la relajación y al hacer relajación en el cuello y el cráneo, también hacemos que se descongestione el rostro y disminuya la tensión muscular que nos puede hacer formar mayor ritidez, o sea, más arrugas. Entre otras cosas, porque la piel del rostro es la única piel que está pegada a los músculos. El resto de la piel de aquí para abajo no está pegada a los músculos. Entonces, cada movimiento muscular que haces en el rostro va haciendo reflejo en la piel, ¿sí? Entonces,
razón por la cual aplican el Botox. Por ejemplo, si yo frunzo el ceño porque no veo bien, porque me molesta la luz, bueno, porque estoy preocupada todo el tiempo, porque pienso mucho, porque estudio mucho, entonces, tanto tiempo frunzo el ceño que la piel va haciendo la huella de la contracción del músculo. ¿Qué músculos se contraen acá? Uno que se llama superciliar, que viene así, el superciliar, el prócer que está atravesado y el fronto occipital, ¿sí? Entonces, cuando hago esto. Entonces, ¿qué hacen cuando le ponen el Botox? Con una jeringuilla le inyectan la toxina botulínica, que puede ser obtenida del veneno de algunas serpientes, de algunos alacranes, o simplemente la fabrican, la toxina la fabrican, porque eso también la causa una bacteria, ¿no? Entonces, esa toxina cumple una función de parálisis, o sea, paraliza el músculo. Entonces, niñas, las que hacen invasivos, ténganle mucho cuidado a esta anatomía, estudienla mucho, porque usted no va a querer paralizar un músculo que deteriore una función de los párpados, de la ceja, de los ojos, y lo he visto casos que aplican la toxina botulínica en otro músculo, entonces la señora queda con el arco de esta ceja levantado y este bajito, o el ojo le queda medio cerrar, cositas así. También por eso no aplican la toxina botulínica en los músculos que forman parte de la sonrisa. Por ejemplo, si se lo aplican en el risorio, la persona no va a poder reír. El risorio es un músculo que viene así. Ahí de paso les voy diciendo los nombres, ¿no? El risorio, y me permite hacer esto. Entonces, si me paralizan el músculo risorio, yo quiero sonreír, pero no, la boca no abre porque el músculo está paralizado. Eso hace el Botox. Entonces, todo eso, si usted lo aplica, pues para que entienda más cómo funciona esto. Si no lo aplica, para que cuando la clienta o el cliente le pregunte acerca de ello, usted sepa informar. El Botox es bueno, pues hay casos de casos. Si yo tengo 28 años y ya tengo la arruga, este par de arruguitas acá, la conocemos como arrugas superciliares. Pues a los 28 es una muy temprana edad para tener las arrugas superciliares marcadas, pues le viene bien ponerle el Botox unas 2 o 3 veces seguidas para que esta piel se olvide de ese ceño fruncido por un tiempo y se le vaya disimulando la arruguita, ¿sí? Pero cuando ya lleves muchas sesiones de Botox en ese mismo músculo, porque solo garantizan 4 meses, 6 meses, después ya la persona siente que se lo tiene que estar aplicando más seguido. Entonces, como el músculo ya no está trabajando, recuerden que el músculo que no trabaja se atrofia, entonces va a llegar un momento en que se pone lánguido ese músculo y la persona ya no se va a ver bien. ¿Sí? Porque como no ha trabajado el músculo, listo, no está la arruga, pero esto está así todo decaído, todo como escurrido como una plastilina sobre una circunferencia. Entonces, ahí uno ya va entendiendo, sí, muy chévere para borrar la arruga porque la piel está adherida a la arruga, la piel está adherida al músculo, pero no tan chévere cuando ya llevas muchas sesiones de lo mismo, ¿sí? Entonces eso se lo puedes explicar a la usuaria o al usuario para que lo haga cuando considere la necesidad, pero que no lo vuelva una rutina de cada 4 o cada 5 meses colocárselo. Otra cosa Profe, que, una pregunta. sí, dime. ¿Y esto, hacer el plasma también es complicado? ¿Hacer el qué? El plasma. Hacer el plasma. Bueno, ¿qué ventaja tiene el plasma frente a lo que es la anatomía y la fisiología? Que el plasma no se inyecta en los músculos, el plasma se inyecta en la parte dérmica de la piel y mucho en la hipodermis, por lo menos el plasma de rejuvenecimiento, porque hay otros plasmas que sí los infiltran más profundo. Espérenme un segundito, un segundo.
Bueno, entonces, esto de explicarle la anatomía de los músculos y unirlo con los procedimientos estéticos que hacemos para que le den la importancia de saber los músculos. Ahorita que pasemos a lo que se llama inervación, que es por donde van los nervios, también es otra cosa importante cuando pongan agujas dentro de los músculos de la cara. Porque si chuzas un nervio importante, por aquí va el trigémino, ahorita lo vamos a ver, como es como algo así como esto, ¿sí? Entonces, si al meter una aguja, sea de plasma o sea de Botox, o estés colocando hilos tensores o algo así, y pinchas un nervio, los nervios viajan por los músculos, podrías dejar una parálisis indefinida o definitiva en una persona. Entonces, eso es como la parte en donde uno insiste, mire, la anatomía hay que aprenderla, porque ya sabemos que la ley nos prohíbe hacer cosas. ¿Y por qué las prohíbe? Porque es que el técnico laboral de estética es muy cortico, son 3 semestres y uno estudia esa anatomía con una bostezadera y no le da importancia y desafortunadamente a veces pueden contratar hasta un médico o pueden contratar a un enfermero jefe para que te dé la anatomía, pero él a veces no une la anatomía y la fisiología con lo que tú vas a hacer, ¿sí? Sino como que apréndetelo como una lección de cartilla. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y cuando es plasma, entonces tú aprendes, el plasma de rejuvenecimiento se suele hacer subcutáneo, entonces pues tiene sus ventajas. Y es que si sabes colocar la aguja con la inclinación adecuada, pues no vas a tocar un músculo y no hay ese riesgo de lesiones graves. Pueden ocurrir otras lesiones, sí. O sea, he sido, digamos, he escuchado algunos de los problemas que pasan con el plasma, pero digamos que el de parálisis no se ha visto, a menos que la persona no tenga idea dónde meter esa aguja y la ponga muy profunda, ¿no? Listo, entonces tenemos fronto-occipital, orbicular de párpados, superciliar, este músculo acá tiene como forma de V, prócer, que es un músculo aquí atravesado, y seguimos bajando y vamos a encontrar cigomático menor, que te da como estructura al pómulo, y el cigomático mayor, o sea, están juntos así, ¿sí? Cigomáticos, tienen esta forma. Y por eso muchas de las maniobras que hacemos en esta parte tienen este sentido. Seguimos bajando y aquí, o bueno, aquí al frente de los cigomáticos estaría pues el músculo nasal, en él pues no trabajamos tanto, este músculo nasal. Vamos a encontrar aquí un músculo que se llama elevador del ala de la nariz y el labio superior. Ahí a veces trabajamos haciendo cierto, cuando veamos el masaje, pues algunos masajes estimulantes, digamos, entre ellos el covido. El covido trabaja más bien puntos energéticos, pero este tipo de maniobra, también trabaja el elevador del ala de la nariz y del el labio superior para que no nos deje caer tanto el labio, o sea, para que no nos veamos así. ¿Listo? Tenemos aquí alrededor de la boca unos músculos que se llaman el orbicular de los labios. Entonces, este orbicular, nosotros lo usamos mucho y a veces hay que relajarlo, ¿cierto? Entonces hay masajes como este que relajan ese orbicular para ayudar a que no se nos formen tanto estas arrugas peribucales, que sería el nombre con el que nosotras las esteticistas las mencionamos, porque así en los videos así populares le dicen el código de barras, nosotros le decimos arrugas peribucales. A las arrugas de aquí del párpado, que están formadas por los gestos de sonrisa y todo eso del orbicular de los párpados, se le llaman arrugas palpebrales, superciliares, palpebrales, peribucales. ¿Listo? Tenemos entonces otros músculos, recuerden que estoy hablando solo de los superiores, como el macetero, que tiene aquí fibras verticales, aquí lo podemos ver. Este macetero es el músculo por excelencia de la masticación, es el que, digamos, te logra con otros cerrar el maxilar. O sea, cuando hago esto,
El massetero, uy, ahí lo tengo como me dolió, es este músculo de la masticación. Y acá, a lo largo, más bien de manera horizontal, tenemos músculos como el risorio que nos permite sonreír y el buccinador que nos permite silbar, hacer esto. Entonces, yo le estoy dando así los nombres así, pero recuerden que ese material ya una parte les ha llegado a su WhatsApp y de todo lo que veamos, algunas cosas les llegan en PDFs, otras en videos, otras de las dos, ¿cierto? Mucho material, más el que yo siga produciendo de aquí en adelante. Entonces, para repasar y que ya sabiendo, usted llega y abre estas diapositivas cuando le lleguen y empieza a mirar y puede ampliar esa información. Hay una aplicación, no sé si todavía esté gratuita, pero que la descarga uno en la tienda del celular. Se llama, bueno, está en inglés y yo no sé pronunciar inglés, pero se escribe Muscle 3D. Y ves los músculos en tercera dimensión y es genial para aprender en dónde nace, dónde se inserta. Luego tiene una descripción de qué hace ese músculo y eso les permite entender mucho más estos músculos. Bueno, de la cara seguimos bajando y vamos a encontrar la borla del mentón. Ya, es que este era el nombre que le daban cuando yo era como niña. Yo ahora miro los libros de anatomía de la actualidad y no aparece el nombre de borla del mentón, sino mentoniano. Mentoniano. Luego sigue otro que se llama triángulo del mentón, que son un par de músculos así, y luego está el cuadrado del mentón, que son como las dos paticas de la mesa y el tablón de la mesa, ¿sí? Así, entonces se llama cuadrado del mentón. Entonces, mentoniano o borla del mentón, triángulo del mentón y cuadrado del mentón. Son músculos digamos, no fuertes porque ejerzan fuerza, sino que le dan como ese relieve aquí a la barbilla. Y en el cuello tenemos, aquí no los vamos a ver tampoco todos porque el cuello tiene hartas colchoncitos de músculos. Vamos a ver los más superficiales. El esternocleidomastoideo. ¿Por qué se le llama así? Porque viene desde la apófisis mastoides acá. ¿Y cómo? Y viene hasta el esternón, acá, ¿cierto? Y viene hasta el esternón. Permite, junto con otros músculos, girar el cuello, ¿sí? Esternocleidomastoideo. Están los músculos escalenos al lado y lado de mi cuello. Están los músculos que unen el hueso ioides, que lo sostienen. Entonces son como 5 músculos, pero esos son internos. No le vamos a dar tanta importancia, pero ahí está el esternoioideo, el homoioideo, el estiloioideo y otros 2 que de momento no recuerdo su nombre. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, Wendy dice, quiero tener amplio el conocimiento para saber dar un diagnóstico acertado. Recién terminé, estudié en la pandemia y aún falta mucho que ver. Estoy recién abriendo mi cabina en casa. Ya tengo cositas, pero necesito tener más conocimiento. Perfecto, Wendy. Bienvenida a este récord de aprendizaje. Como ya te has dado cuenta que online tiene sus dificultades, pero también tiene sus ventajas y es que recibieron mucho material de apoyo. Lo que les recomiendo con el material de apoyo es que no lo dejen ahí en el WhatsApp, porque si tienen activados sus mensajes temporales o si no los descargan, el material se pierde. Entonces, abran el WhatsApp en la computadora y aprovechan y descargan o lo suben a un correo y descargan. Y lo que puedan imprimir, imprímanlo y se forman como una Z, como un archivo de todo este diplomado para que puedan repasar a la vista. Es que lo que guarda uno así en la computadora a veces si te toca reformatearla se pierde o luego tiene tantas cosas guardadas que no las ve. Entonces háganse como su librito de facial con la información que yo les envío para que repasen, porque digamos que la inversión que ustedes están haciendo acá deben multiplicarla por 3. O sea, todo lo que vamos a aprender acá tendría un valor triple de lo que están viendo.
entonces hay que hacerle honor a digamos, a ese esfuerzo, o sea, multiplicarlo, y eso lo logran es repasando en casa, haciendo cuando les envíe los cuestionarios, porque ahí es donde uno se da cuenta si de verdad aprendió o no. Y es donde surgen las preguntas, para que se vuelvan de verdad unas excelentes prestadoras de este servicio y que las reconozcan donde quiera que estén, en el país, en el exterior, en su barrio, en la zona donde estén, no se minimicen como profesionales, o sea, hagan crecer y sacar la profesión en alto, porque es que la estética está muy pisoteada, pero la culpa es del desempeño, que hemos tenido algunas esteticistas mal formadas, mal expresadas, usando palabras que no son. Ven, porque les insisto, hay que utilizar lo que es, no le digan, no, esas arruguitas de ahí, no, usted ya va a nombrarlas por la zona, de pronto puede mencionar algunos músculos, etcétera. Entonces, por eso todo la formación de las cosas que yo hago así que tengan estas características, tienen este enfoque inicial con la anatomía y algo de la fisiología. Bueno, entonces resulta que hay unos músculos en la parte, varios músculos en la parte frontal del cuello que están forrados por una lámina muscular. Así viene como desde este borde hasta la mitad del pecho casi, y se llama el platisma. Ese sí, apréndanselo, platisma, o lo llaman también cutáneo del cuello. Ese músculo es muy finito, es una laminita muy delgada, y él se pone flácido con relativa facilidad, y por eso se nos escurre todo esto, ¿sí? Por eso, entre otras razones, ¿no? Entonces, ese músculo lo vamos a enseñar a la clienta a fortalecer, y lo vamos a fortalecer nosotros y a relajar también. Entonces, hoy vamos a ver dos ejercicios para fortalecer, uno para fortalecer y uno para relajar. Entonces, para fortalecer, voy a estirar mi cabeza, pero como sueltica, eso se puede hacer acostada, ¿sí? Y voy a templar el pecho, acerquémoslo un poquito así, templar el pecho hacia abajo, o sea, como que con mis manos jalo hacia abajo, la mandíbula la subo, y voy a hacer como si estuviera masticando un ping-pong elástico de caucho en mi boca, o sea, hago esto. Si ustedes ven, las fibras del platisma se ven acá como rayitas. Entonces, esto fortalece el platisma para que no se me caiga el cuello cuando bajo de peso o porque voy ganando años, ¿sí? Entonces, la masticación, ¿listo? Y vamos a hacer ahora otro para relajar el músculo del Una platisma. pregunta, Sí. en el momento que estiro para abrir y cerrar la boca, ¿el pecho lo oprimo con las manos? No es como apretarlo hacia atrás, hacia mi columna, sino jalarlo hacia abajo, porque como el platisma viene hacia lo largo, entonces lo jalo acá y de aquí lo jalo con la masticación, entonces es como si lo alargaras, y eso lo fortalece. Sí, sí se siente la presión, Sí, se exacto. siente la fuerza. Eso hay más para fortalecerlo, pero eso es importante para que uno se lo enseñe a la clienta y para que nosotros lo apliquemos. Entonces, fortalecimiento del platisma o cutáneo del cuello. Entonces, sí les digo, apréndanselo. Bueno, y para relajar, entonces, cuando me aplique mi crema, cuando vaya a hacer el masaje nocturno, todo eso, entonces, con mis dedos hago esto, porque como el músculo llega hasta acá, ¿cierto? Se inserta ahí, entonces con esto le relajo las extremidades, y con mi mano deslizo hacia abajo, como profundo. Ahorita pues no me rueda bien porque no tengo producto, ¿cierto? Deslizo, lo puedo hacer, mire, así con la mano, lo puedo hacer con ambas, o esta a la izquierda, esta a la derecha, como deslizando, y esto. Entonces Sería el aquí estoy vaciado, ¿no, profe? como, pero ahí no estás pensando en un vaciado de drenaje, ni de sanguíneo, ni nada, No, digo que porque se llamaría así, técnica de como si fuera un drenaje, el vaciado, movimiento. pero va al músculo, o sea, es profundo. Sí, es profundo, va al músculo. Digamos, si fuera un drenaje, lo harías hacia los lados y es superficial, más suavecito. Entonces, sí tiene forma de vaciado, tienes razón, pero es profundo. Por eso te aplicas la cremita, y eso relaja el músculo. Entonces,
lo puedes relajar en las noches, primero tonificarlo con el ejercicio, puedes hacer unas 12 repeticiones diarias. Y luego la relajación. Se puede relajar, yo no sé si en la publicidad vieron un masaje con las bolitas chinas, que a uno le enseñan las bolitas chinas para relajación corporal. Entonces también puedo relajar el músculo con esas bolitas chinas, con piedras volcánicas, ¿sí? Entonces ahí lo iremos viendo en la medida que avanzamos. Entonces ese es importante para que Profe, no se caiga. Señora, profe, dime. y el cuello, o sea, no es mejor, no hay problema uno masajearlo hacia abajo. No sé, no es bueno masajearlo como hacia arriba, como para ayudar a tonificar o algo así. Es que depende el objetivo. Digamos, si el objetivo es tonificar los músculos, entonces el masaje lo puedo hacer hacia arriba y lo puedo hacer hasta con golpeteos, así, en fin. Pero este objetivo es de relajar el músculo, entonces es algo que tú harías todas las noches, se lo enseñas a hacer a la clienta y se puede combinar con los otros. Primero hago los de tonificación y eso y después hago los de relajar. Esos son algunas pasadas. ¿Por qué relajar? Mira, vamos a pensar en las fibras musculares. Las fibras musculares se entrelazan de esta manera. Cada dedito lo vas a pensar como una fibra muscular. Cuando el músculo se contrae, hace esto. ¿Sí? Digamos, piénsalo aquí en mi bíceps. El bíceps, el brazo estirado tiene las fibras del bíceps así. Cuando yo doblo mi brazo acá, las fibras hacen esto. Un músculo que no se trabaje se queda, digamos, a la mitad, ¿sí? Un músculo contracturado se queda así, por eso uno ve una bola en el músculo, que eso suele pasar mucho aquí en la espalda superior, ¿cierto? Un músculo que no se trabaje, o sea, que no lo estiras, que no lo encoges, ese músculo se queda a mediana distancia y se vuelve átono, se vuelve como todo flácido, como todo blandengue, ¿no? Entonces, cuando tú le haces esto para tonificarlo, por ejemplo, porque hay más cosas para tonificarlo, hoy les decía, les voy a mostrar uno. Entonces, tiemplo hacia abajo, o sea, jalo las fibras aquí en su inserción, estiro hacia arriba y hago el ejercicio de masticar, los estoy estirando, le estoy haciendo esto como si tú hicieras esto así para tus brazos, te estiras así, ¿cierto? Como si hicieras esto, eso, estoy estirándolo. Pero luego lo voy a relajar. Entonces, después de que lo estiré y lo fortalecí haciendo como si hiciera abdominales, pero no es en el abdomen, sino en el cuello, pues lo voy a relajar. Entonces, lo relajo, como las fibras vienen así, así, lo relajo como van sus fibras. Ahora, tú puedes hacer unos movimientos para abajo, otros para arriba y igual los vas a relajar. ¿Sí? O puedes coger las bolitas y masajear hacia arriba y abajo desde que no masajees acá. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Les voy a buscar los videos que utilicé para la publicidad para que los vayan mirando también de una vez. Con eso se van familiarizando con esto que estamos viendo y pues con la intención de lo del diplomado. Eso no te va a afectar la tonicidad, o sea, no lo estás haciendo, digamos, no es el único ejercicio que haces, no da la sensación de caída porque ya tú lo visualizas para relajar y haces, pues, no sé, 40 segundos para este lado y 40 para este y ya, no es más, ¿vale? Luego tendrás los otros de levantar, por ejemplo, al hacer esto, estás también redefiniendo el óvalo facial y estás, como el músculo se inserta acá, estás relajando la inserción, ¿sí? Algo así como si tú dices, ay, tengo este músculo contracturado, entonces tú le masajeas la inserción, no solo donde está la contractura, sino la inserción para que él se afloje, se distensione. Entonces eso es lo que se busca cuando relajas músculos. Bueno, en la parte posterior de la espalda, del cuello, perdón, tenemos otros músculos también, unos internos y otros externos. Entonces vamos a ver el que está por debajo, ligeramente por debajo del músculo más exterior, que se llama el esplenio. Aquí dice splenius capitis, pero pues es esplenio de la cabeza. Entonces este músculo esplenio a veces se contractura y
digamos que en el lado derecho de esta imagen se ve el esplenio, pero en el lado izquierdo se ve el músculo que está por encima, que es el trapecio. Este es uno de los músculos más poderosos del cuerpo que tenemos. Porque nos mantiene la cabeza erguida o nos ayuda pues a mantener la cabeza erguida. Cuando nos agachamos para trabajar también nos sostiene la cabeza para que no se caiga completamente adelante. Entonces es uno de los músculos que más se contractura, el que más produce dolor de espalda. Entonces miremosle bien la forma. A ver, voy a buscar aquí, anotar, a ver. Entonces tú... ¿Ven el lapicito cómo se mueve? Mire, entonces, aquí estaría el occipital, el hueso occipital. El músculo comienza o se origina ahí en el occipital y manda todas sus fibras. Unas se van para la clavícula, otras se van para el omóplato, ¿cierto? Entonces, miren el sentido de las fibras. A ver si este se deja. No sé cómo que me escriba. Bueno, luego practico eso. Entonces, las fibras luego se ponen más horizontales, más o menos hacia la tercera vértebra dorsal, y se van poniendo otra vez oblicuas, pero al contrario, entre la sexta y 12 vértebra dorsal. Entonces, esta forma tengo que tratar de memorizarla para cuando haga mis masajes descontracturantes, para quitar esas bolas que se forman por acá y eso. Como estamos hablando de facial, nosotros podemos incluir el cuello posterior, sería hasta aquí, hasta el comienzo de la espalda. Entonces trabajaríamos ahí solamente el trapecio superior, pero le miramos las fibras, mire, van del centro hacia los hombros. Ya con eso memorizamos todo, el centro hacia los hombros, uno para la izquierda y otro para la derecha. Los músculos que vemos aquí en la derecha son los que están por debajo y los que están por encima. ¿Listo? Entonces, por debajo está el esplenio y encima estaría el trapecio, tanto al lado derecho como al izquierdo. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Yo no tengo pregunta, pero qué pena, voy a hacer una sugerencia. Es realmente molesto los micrófonos que quedan abiertos para las que estamos tomando la clase. Creo que hay dos micrófonos abiertos y realmente molesta el audio para entender. No sé si todos podemos cerrar los micrófonos y solamente abrirlos cuando hay alguna pregunta. Gracias. Sí, tienes toda la razón. A veces se maximiza el sonido de fondo, no solo el que yo tengo, sino el de los otros micrófonos y sí, se siente perdida la clase. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos a continuar. Digamos que vamos a pasar de los músculos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de lo que son las venas y arterias de la cara y el cuello. Esto habla de lo que es la circulación. Circulación sanguínea, porque pues también hay una circulación linfática. La parte linfática, cuando estemos viendo drenaje linfático facial, es esa partecita se las voy a ampliar. Eso está como unido a la parte de acné. Entonces, miremos la circulación sanguínea y la vamos a visualizar de la siguiente manera. Lo que tenemos, la imagen que tenemos a la izquierda me muestra las venas que están de color azul. Ellas son las que van a devolver la sangre desoxigenada hacia el corazón, o sea que el sentido de esta, a ver, aquí le demos dibujar, perdón, no, azul no. Cambiémosle el color. Bueno, entonces aquí, todo lo que ustedes ven acá que parecen como unos ríos con sus afluentes es la sangre que está de vuelta hacia el corazón. Entonces, digamos que las
partes que ustedes van a masajear y de pronto dice, el objetivo de mi masaje es hacer un vaciado venoso. Entonces voy a visualizar cómo van las venas y las debo llevar de forma descendente. Es decir, el objetivo es hacer un vaciado venoso, es descendente. Y visualizo cómo van esas venas. Ni siquiera tengo que aprenderme todos los nervios, pero todos los nombres. Pero miren, por ejemplo, esta vena que va por los lados de la nariz y se va abriendo hacia los laterales de la boca, luego hacia la zona externa del maxilar inferior, luego entra por el cuello y baja. Estamos hablando de, en el rostro se llama vena facial. Luego esa vena facial se une con otras venas y va a terminar en lo que conocemos como la vena yugular al lado y lado de la tráquea y yo puedo hacer masajes de vaciado venoso. Entonces, esta es una de las que usamos en facial. Y cuando infiltren las que usan, yo no les estoy... digamos, ni enseñando, ni incitando, ni quitando la parte de los invasivos, ¿cierto? Solamente las estoy concientizando para que tengan cuidado. Cuando infiltran, estas venas son relativamente superficiales, entonces es muy fácil pincharlas y hacer hematomas. Por eso toca como tenerlas así miraditas con cómo van ubicadas. Entonces, la vena facial, entonces miren, empieza acá por el interior, digamos, de cerca al lagrimal, luego se abre por los laterales de la nariz, se abre levemente hacia afuera y baja por el nasogeniano y se abre acá y termina en la yugular. Esa yugular se va a encontrar con la vena subclavia y luego con la vena cava para llegar al corazón. Entonces, esa sangre ya le entregó el oxígeno, ya le entregó los nutrientes a toda mi parte del rostro y se devuelve sin oxígeno y sin nutrientes para el corazón para que él se encargue de distribuirla y llevarla a los pulmones y recoger, digamos, todo lo que necesita esa sangre para luego volver a hacer el ciclo con las arterias. ¿Listo? Entonces tenemos vena facial que se une con la yugular. Por el lado de las arterias, entonces es algo similar en recorrido, pero esta vez es ascendente, o sea, va del corazón hacia arriba. Las venas de arriba hacia el corazón y las arterias del corazón hacia el cráneo, ¿sí? Entonces, estas venas, estas arterias, recuerden, arterias llevan sangre con oxígeno y nutrientes desde el corazón a los tejidos y las venas la devuelven desde los tejidos hacia el corazón. Entonces, aquí vamos a encontrar que por el cuello sube una arteria llamada carótida, ¿sí? La carótida, ahí le toman a uno un pulso también cuando no lo pueden tomar en la muñeca. Entonces, le toman el pulso carotídeo. Es una arteria que usted debe palpitar. Ella está un poco más profunda que la vena. O sea, la vena yugular está al pie, la vena yugular está por acá y es más superficial, digamos, más hacia la piel. Y la carótida es arteria y está un poquito más profunda y más movidita hacia, digamos, hacia la oreja, por decirlo así. Entonces, esta arteria comienza a bifurcarse en la arteria facial, como la vemos acá, y va a hacer un recorrido similar al que hace la vena facial. La arteria facial, la vena facial, ¿cierto? Entonces, venas y arterias son vecinas y hacen el recorrido similar, pero una lleva el contenido ascendente y otra lleva el contenido descendente. Aquí podemos ver cómo esa yugular sigue subiendo y mire, yugular no, esta es carótida, yugular es la vena y carótida es la arteria. Y se sigue bifurcando, unas se van para el cráneo, otra sigue subiendo por la parte preauricular, se divide hacia el ojo y luego se reparten todas en el cráneo. Las venas hacen un recorrido similar. Entonces, aquí le vamos a dar, pinchar una arteria es más difícil que pinchar una vena.
Es decir, cuando ustedes están haciendo mesoterapia facial o plasma, si toman bien la técnica que se conoce como intradérmica, no suelen pinchar arterias porque ellas están más profundas. En cambio, las venas, sí hay venas intradérmicas que las podrían pinchar y hacer hematomas. Bueno, entonces, preguntitas, chicas, con esto de la irrigación sanguínea. Listo. Bueno, quitemos acá esto. Bueno, ahora nos vamos entonces a algo que se conoce con el nombre de inervación. Lo que vimos anterior fue circulación sanguínea, ¿no? Circulación arterial y venosa, y esto se llama inervación. Entonces, la inervación está relacionada con los nervios. Entonces, empecemos entendiendo desde dónde se originan los nervios. Nosotros disponemos de dos sistemas nerviosos. Los dos parten desde el cerebro. Entonces, tenemos un sistema nervioso simpático y otro parasimpático. O le podemos decir que es un sistema nervioso periférico y otro sistema nervioso vegetativo. Entonces, el sistema nervioso vegetativo está por dentro, por decirlo así, es controlado por el cerebro y es el que nos ayuda con la digestión, con el sueño, con las reacciones, para la vejiga, para poder orinar, para respirar, todo eso, ¿no? Y el sistema nervioso periférico consta de los nervios que viajan por los músculos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen esos nervios? Entonces, la columna vertebral se origina aquí atrás y las vértebras es como un hueso, un espacio, otro hueso, o sea, vértebra, espacio, vértebra, espacio, vértebra, ¿cierto? Entonces vas a tener unos espacios. Por dentro de esas vértebras viaja la médula espinal y viaja como un nervio principal que se saca como unos, llamémoslo así, unos ganchitos así. Entonces, por el lado izquierdo de la vértebra sale un nervio y por el lado derecho otro de entre cada nervio, entre cada vértebra. Entonces, debajo del atlas, que es la cervical 1, sale un par nervioso, se llama así, haz de cuenta esto, y me rodea esto. ¿Sí? De la segunda vértebra sale otro par nervioso, debajo de la tercera otro, y así por toda la columna vertebral. Entonces, esos pares nerviosos salen, le llaman par porque sale uno para la izquierda y otro para la derecha. Entonces, ellos salen, pero ellos también se bifurcan, ¿sí? Entonces, del cuello sale alguno de los pares nerviosos, no me pregunten cuál porque eso sí no me lo he investigado, y ese par nervioso se convierte aquí en los nervios de la cara en el famoso trigémino de 3, ¿sí? Trigémino. Entonces, ese trigémino, mire, es como si llegara el par nervioso aquí a esta zona como preauricular y de ahí va a partir una subdivisión de ese nervio para la parte superior. Entonces, él va a gobernar todas las funciones, viaja por los músculos de mi cara y va a gobernar todas las funciones de esta parte superior de los ojos hacia arriba. Entonces, cuando les decía lo del botox y todo, como el botox va al músculo, o sea, hay que poner la agujita hacia la profundidad, hacia el músculo. Entonces, si yo no sé ubicar el trigémino y pincho el nervio principal o algunos de sus subdivisiones, porque si ustedes lo miran, mire, sale la porción superior del trigémino que se llama nervio oftálmico. Entonces yo podría afectar la visión, afectar el cerrar el párpado, el movimiento de la ceja. Luego está el segundo nervio del trigémino que se llama trigémino maxilar. Entonces él gobierna todo lo de la zona pómulo y la zona nariz, todo eso. Entonces, si yo cuando haga algún procedimiento pincho o maltrato o digamos pongo una corriente, supongamos que yo coloque una corriente demasiado elevada y dañe alguna, no solamente el principal, sino algunas de sus subdivisiones, entonces podría causar una parálisis del tercio medio de la piel o algún tipo de daño o que me quede insensible esa zona.
Luego viene la porción inferior del trigémino, que le conocen como nervio mandibular. Entonces, él gobierna todo lo de esta zona, no solamente los músculos. Eso se divide también, pues, molares, encías, la lengua, todo eso, ¿no? Entonces, a esto es lo que le llamamos inervación de la cara, forma parte del sistema nervioso, el sistema nervioso viaja por los músculos, el sistema nervioso, además de viajar por los músculos, tiene unas terminales que salen hacia la piel. Esas terminales son sensores, esas terminales si uno las pincha duele, se estimulan o algo, pero no es tan grave como si pinchamos los que viajan por los músculos, como cuando le hablan de que se pone una inyección y le pinchó el nervio ciático, ¿sí? Entonces, lo puede dejar cojo y cosas así. Entonces, similar, nosotros tenemos nervios en la cara y tenemos que cuidarnos de eso, sobre todo con lo que tiene que ver con agujas, ¿sí? Y con corrientes. De pronto con los masajes no es tan peligroso. Con los masajes es más peligroso todo lo de vértebras. Bueno, ¿cómo les ha parecido, chicas? Entonces, esto de la piel es para la próxima clase, porque esa es robusta la, la clase de piel. Entonces, pues, digamos que la formación del día de hoy, pues, llega hasta acá de mi parte. Vamos a dejar de grabar y vienen pues las preguntas que ustedes tengan. Entonces, vamos a decir que dejo de compartir. Y si alguna pregunta, si hay más sugerencias, entonces, pues yo los